Muy buenos días, estimados hermanos, sean todos bienvenidos. En esta ocasión tenemos esta sesión de anuncios para recordarle que el día de hoy, 9 de agosto, desde las 4 de la tarde, hora Ciudad de Panamá, vamos a tener la transmisión del cierre de las conferencias Volviendo a las Doctrinas Olvidadas en conmemoración de los 112 años aniversario del Ministerio Público de la Iglesia. Para esta ocasión tendremos al pastor Andy de la Cruz, pastor principal de la Primera Iglesia Bautista de Balboa, con el tema Ni vieja ni nueva normalidad, volvamos a la senda antigua. Así que extendemos a toda la invitación para que nos acompañen en el cierre de estas conferencias, y también para finalizar tendremos un foro de preguntas y respuestas con los expositores, en donde podremos atender las consultas que se han generado en cada uno de los temas expuestos, y también consejos prácticos para la iglesia en este momento. Así que los esperamos a todos. Pueden ver las conferencias a través de la cuenta de Facebook y el canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Balboa, o inscribiéndote a la página web www.pibbalboa.org. Te esperamos, querido hermano. Dios le bendiga. Muy buenos días, sea bienvenido a este tiempo de servicio dominical. Hoy, 9 de agosto del año 2020, estamos transmitiendo desde el santuario de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Estamos también conmemorando los 112 años de aniversario del Ministerio Público de la Iglesia de Balboa en Ciudad de Panamá. Durante estos 2 días que han pasado hemos disfrutado de un tiempo de conferencia a través de los diferentes expositores quienes han compartido con nosotros la palabra de Dios. Usted recordará que el día viernes estuvimos con el pastor, el doctor Alonso Ramírez, quien nos trajo el tema La Iglesia de Cristo, su ministerio y la predicación del Evangelio en tiempo de COVID-19, y fue un tiempo de gran refrigerio para nuestras vidas. También el día de ayer, sábado, tuvimos al pastor, el doctor David Barceló desde España, quien nos compartió el tema Una iglesia llena de gozo en tiempos de crisis, y la verdad que fue de gran ánimo y refrigerio para nuestras vidas poder escuchar esta exposición de la palabra de Dios. Sabemos que a pesar de cualquier circunstancia, el creyente tiene una fuente de gozo inagotable en nuestro Señor Jesucristo. Aprovechamos este periodo de anuncio para también recordarle que hoy, desde las 4 de la tarde, vamos a tener el cierre de esta conferencia con el pastor Andy de la Cruz, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Balboa, quien nos traerá la exposición del tema Ni vieja ni nueva normalidad, volvamos a la senda antigua. Así que está cordialmente invitado a sintonizar la transmisión de esta conferencia desde las 4 de la tarde, Ciudad de Panamá, en los diferentes canales de las redes sociales de la iglesia como Facebook y YouTube. Ahora, en este tiempo de adoración al santo nombre de Dios, vamos a escuchar la lectura de su santa palabra, la cual es extraída del Salmo número 95. Dice así la palabra de Dios: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid,
Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Alabemos el santo nombre de Dios, elevando nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracia y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabemos el santo nombre de Dios, entonando el himno Castillo Fuerte. Con su poder nos libra.
Adoramos el nombre de Dios elevando nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas en todo el mundo. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerza a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios, entonando el himno titulado Maravilloso es el gran amor. Salvador,
En este momento adoramos a Dios con la lectura de su santa palabra extraída del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 20. Tengamos la lectura de la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Elevamos a Dios nuestra adoración entonando el himno titulado Estoy bien.
En este momento nos preparamos para recibir la exposición de la Santa Palabra de Dios a través del pastor José Lam y el tema, la promesa de Dios para su pueblo. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 5, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ella. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has dado y nos permites en este tiempo, Señor, en este tiempo de conferencia, Padre, poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, por medio de lo como hemos hecho con cantos, Señor, por aquellos que siguen sustentando tu iglesia, por medio de las ofrendas. Señor, y en este tiempo que se expone tu palabra, Señor, tu santo consejo, tu palabra infalible e inerrante, Padre, queremos pedirte en este tiempo, Señor, que abrimos tu palabra. Es una espada de dos filos, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos para que tú hables a nuestras vidas, nos ayudes, Padre, a poder ver este texto de Zacarías. Señor, y ver qué cosas realmente debemos aprender en este tiempo en el cual estamos viviendo. Señor, y que nuestras vidas puedan ser edificadas, puedan ser confortadas. Pero, Padre, por encima de todo, que tu nombre sea honrado y glorificado en lo que hacemos. Padre, que tu Espíritu Santo use tu palabra expuesta el día de hoy para nuestra edificación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. A finales del año 2019 y principios del 2020, se escuchaba acerca de casos respiratorios extraños que se estaban dando en China. Se hablaba de complicaciones respiratorias, neumonía, resfriados comunes agravados, pero no había una respuesta clara. Los médicos y científicos empezaron a hacer investigaciones para poder hallar una respuesta. Pronto se conoció lo que los medios empezaron a informar. Es un virus y es altamente contagioso, el coronavirus. Su contagio fue tan rápido que en pocos meses ya se había esparcido por todo el mundo. En Panamá, las autoridades tomaron la decisión de suspender las clases a nivel nacional desde el 10 de marzo debido al fallecimiento del director de un colegio a causa de dicho virus. Días después se restringen las actividades donde hayan grupos de personas, incluyendo las iglesias. Durante este tiempo que ha transcurrido, muchas personas han sido infectadas. Algunos han perdido familiares, otros han perdido sus empleos o sus negocios por esta causa. Y debido a esto, muchos han empezado a preguntarse, ¿hasta cuándo estaremos en esto? A nuestro alrededor se escucha todo tipo de cosas, teorías de conspiración, robos millonarios por parte de los gobernantes. Salir es un delito si no se hace cuando se le asignó o si sale sin mascarilla. Esto ha ocasionado mucha ansiedad entre las personas y desesperación porque no se tiene una respuesta concreta para salir adelante. ¿Hasta cuándo estaremos en esto?
Y aunque lo que estamos viviendo es sin precedente, algo semejante pasó con el pueblo del Señor. Ellos no estuvieron encerrados en una cuarentena interminable, sino que a causa de su desobediencia fueron llevados al cautiverio. Y en medio de esa situación, algunos clamaban preguntándose, ¿hasta cuándo sería eso? Mas, dentro de los propósitos de Dios, el Todopoderoso le dio palabras a Zacarías de lo que vendría más adelante. Serán restaurados. Por tanto, en este capítulo 8 nos encontramos en un tema de suma importancia, el cual tiene que ver con la promesa respecto a la restauración de Jerusalén. Así que el día de hoy me gustaría compartir acerca de este tema, la promesa de Dios a su pueblo: yo habitaré en medio de ustedes. De manera que estas palabras puedan ser de aliento para el tiempo en el cual nos encontramos. Entonces, moraré en medio de ustedes. Aquí nos encontramos que el profeta Zacarías recibe palabras del Señor para que le sean dichos al pueblo. Es interesante que el nombre Zacarías es su nombre Sekar Yah, que significa Jehová recuerda o Yahvé recuerda. Y el mensaje que tiene es que el Señor no se ha olvidado de su pueblo. Así que Zacarías trae un mensaje que no ha sido de invención humana, sino que queda respaldado de una frase que trae un bagaje de suma importancia tras ella. Así ha dicho Jehová. Y para que se aprecie la relevancia de dicho capítulo, es importante notar que esta frase se menciona 10 veces en el capítulo 8. Así ha dicho Jehová. Pero esta frase no es primera vez que la encontramos en las Escrituras, sino que podemos remontarnos al libro de Éxodo, cuando el Señor le dijo a Moisés en la zarza: ve de vuelta a Egipto y dile a Faraón, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo. Por tanto, cuando vemos esa frase que Zacarías usa para dar su profecía, nos indica la relevancia, importancia y urgencia del mensaje. De manera que este mensaje no debe ser rechazado, debe ser puesto como importante, porque si no, habrá consecuencias. Hay que escucharlo, atender lo que se le está exigiendo al pueblo. Este primer, así ha dicho Jehová de los ejércitos, lo encontramos en el verso 2 y pareciera no encajar en el capítulo. Pero cuando vamos leyendo, y no debemos aislarlo, debemos retroceder hacia el capítulo 7, donde vamos a encontrar, al capítulo 1, donde vamos a encontrar versículos 14 y 15, las mismas palabras. Y el ángel me dijo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Este término, la palabra hebrea para celé, es la palabra kaunau. Y la idea habla del hecho de estar intensamente rojo, celos. O como se habla de un cónyuge celoso por el otro. El punto acá es también que esta idea nos lleva, y aplicada en esta frase, es que Dios nos habla del celo que siente por Israel, mejor dicho, por Jerusalén. Dice celos por su herencia, como vimos en Zacarías 1:14 y en este verso 2 del capítulo 8. El mismo término en la Septuaginta, celos, habla de un ardor, celar, y trae esta misma idea del hebreo. En estas palabras podemos ver entonces que el Señor estaba airado contra Jerusalén, pero cuando se habla de las naciones, solo dice que se agravó más su enojo. De manera que no se ve con claridad si el enojo es debido a que es contra Jerusalén o contra las naciones, como dice John Hill. O si es por el hecho de que Dios estaba celoso, airado por la infidelidad de su pueblo.
En capítulo 7, versículos del 8 al 14, pero más que todo versículos 11 y 12, dice: no quisieron escuchar, volvieron la espalda, taparon sus oídos, endurecieron sus corazones como diamantes y por tanto me enojé. De manera que este celo con que el Señor los celó no es más que debido a la infidelidad y desobediencia de Israel. Desde el principio, cuando ellos fueron constituidos una nación, ellos se habían comprometido con el Señor a serle obedientes y cumplir en totalidad su ley, como dice Éxodo 19. Había una relación de pacto entre Dios y el pueblo. Sin embargo, ellos eran incapaces de hacerlo y por tanto se desviaron, inclinándose a los ídolos y siguiendo sus propios corazones. El amor a ellos mismos estaba por encima que amar al Señor. Fue lo que hizo que ellos fueran llevados al cautiverio, como dice Zacarías 7:9. Ellos dejaron a un lado lo que tenían que hacer. No pusieron la ley por obra cuando entraron en la tierra, como dice Deuteronomio 6. El pueblo se desvió de lo que tenía que vivir y no pusieron la ley por obra en sus vidas, sino que se entregaron a lo contrario: injusticias, opresión a las viudas y a los huérfanos y a los pobres. Dice capítulo 7, versículo 10 de Zacarías. Es por eso que la ira del Señor se encendió contra ellos y Él los celó, porque se fueron en pos de un Dios creados a su imagen. Dejaron a un lado el pacto que habían hecho con su Dios, el Dios redentor. Pero a pesar de ello, fueron llevados al cautiverio por la infidelidad. Pero aquí encontramos otro "así ha dicho Jehová", donde este incluye dos promesas a Jerusalén: su restauración y Él morará en medio de ellos. Es interesante que a pesar de que sus celos eran tan grandes contra Sión y Jerusalén, el Señor haya hecho una promesa de restauración, de estar con ellos o estar en medio de ellos. Un primer subpunto sería la restauración de Sión. Resulta interesante que ellos se encontraban en una condición espiritual muy precaria, donde sus padres habían pisoteado el nombre y honra del Señor, teniendo pues la consecuencia: cautiverio. Más, vemos que los propósitos del Señor son mucho más grandes que cualquier asunto. A pesar de las infidelidades del pueblo, de no haber guardado su pacto, Él promete restaurarlos. Cuán misericordioso y lleno de gracia es nuestro Dios. Eso demuestra que Él es fiel y permanece fiel a su palabra y a su pacto eterno. El hombre no tiene nada de lo que pueda jactarse en los propósitos del Señor. ¿Puede alguno que recién salga del cautiverio y entrar en la restauración decir: esto es porque me lo merezco? ¿O pensar que es ahora porque hayan ganado el favor del Señor? Evidentemente no. Más bien, la restauración de Sión no dependía de si el pueblo ahora se ganó el favor de Dios o no, sino de que el Señor mismo había determinado algo: un hijo de David reinará para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 17, nos narra esta historia de Dios haciendo el pacto con David. Pero el versículo 10 enfatiza y dice: yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, y ni los inicuos la aflijan más como al principio. Y 11 dice: desde el día que los puse jueces sobre Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y dice versículo 12: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 13.
Dice, lo más relevante aquí es, David se le hace la promesa de que un hijo suyo va a ser constituido. Va a construir la casa para el Señor y este será su hijo, su casa y su reino estarán firmes para siempre. En consecuencia, el Señor iba a restaurar la ciudad para que el pueblo viniera a vivir nuevamente. Era necesario que esta promesa se cumpliera de que vendría el momento de esa restauración de Sión. Pero esta restauración sería mucho mayor que la física. Vemos entonces que está anticipándonos algo mucho mayor. El libro de Isaías, capítulo 55, versículos 11 y 12, nos dice que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por causa del pecado. Ellos se desviaron de los caminos del Señor, dejaron a un lado el pacto que habían hecho con el Señor y por tanto la consecuencia, cautiverio. El Señor les dijo que eso pasaría si quebrantaban su pacto. Y el Salmo 126, versículos del 1 al 6 nos dice, específicamente versículos 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo y trayendo sus gavillas. Aquí vemos pues que estaban llorando mientras trabajaban por el hecho de que sabían que se estaba derramando lágrimas y aflicción por la desobediencia que los había llevado al cautiverio. Y ahora se estaban regocijando en su tierra. Isaías 66, versículos 1 y 2, dice, Jehová dice así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde habrá lugar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, porque todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Porque todos los que os enlutáis por ella. Si usted pudo percibirlo, aquí se nos habla o se menciona el hecho de que Jehová mirará a los pobres y humildes de espíritu. Es decir, a aquellos que le temen, aquellos que buscan su rostro, aquel que está dispuesto a hacer y vivir su palabra. Por tal motivo también se dice, alégrense con Jerusalén si la amáis. ¿Qué significa eso? ¿Por qué debo alegrarme y amar Jerusalén? Porque Dios había prometido la restauración de Jerusalén, porque más adelante la salvación vendría por medio de uno de Judá, Cristo Jesús. Es por eso que debían alegrarse con la restauración de Jerusalén, porque se mantenía la promesa del pacto davídico. Habría un rey del linaje de David que reinaría para siempre. Por eso también vemos que ellos debían dolerse que la santa ciudad estuviera en ruinas. ¿Cómo era posible entonces, si la promesa no se si la ciudad no se reconstruía o permanecía destruida, cómo la promesa se iba a llevar a cabo? Por eso el luto se convertiría en gozo. Las promesas de Dios jamás fallan, nunca están tarde. Están a su debido momento. Y a pesar de que la ciudad estaba en ruinas y muchos se dolían, como en el caso de Nehemías, por la situación que estaba pasando con Jerusalén, Zacarías capítulo 12, del 10 al 14, pero el versículo 11 y 12 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los montes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasarán y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Nuevamente la promesa.
Pero más que todo es un recordatorio de dicho pacto davídico. Las palabras de Zacarías se unen a lo que hemos estado viendo acerca de las bienaventuranzas. Y Lucas capítulo 6, versículos 21 y 25 dicen: bienaventurados los que tienen hambre, serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque van a reír. Dice: ay de aquellos que se están deleitando ahora. ¿Sabe lo que esto significaba para la mente de un judío? Si era un judío piadoso como José y María, ellos podían comprender que era en Cristo Jesús que se estaba cumpliendo la promesa del Hijo de David, aquel rey que reinaría para siempre. Por eso, no solo la promesa de restauración era necesario que se llevara a cabo para que la historia de redención se siguiera desarrollando. Segundo su punto, moraré en medio de Jerusalén. El Señor, pues, no solo había prometido restauración de la santa ciudad, sino que le dice al pueblo que Él mismo morará en medio de ella. Estas palabras no son usadas por primera vez por este profeta, sino que se encuentran también en el capítulo 2. Y el término morar, acá es la palabra hebrea shakan, que se usa también en Éxodo 25:8, y significa morar, habitar en medio de. Si recordamos un poco en la cronología, el profeta Ezequiel nos dice que la presencia de Dios se había apartado en medio del pueblo. Pero contrastando las palabras de Ezequiel con Zacarías, vemos que aquí se hace una promesa del Señor que estará en medio de ellos. No obstante, para ver un poco más las implicaciones, debemos retroceder en la historia. El Señor moraba en medio del pueblo, en el tabernáculo, donde su presencia se manifestaba. El libro de Éxodo 23 y también Levíticos y Deuteronomios mencionan esta parte, una de las fiestas que se celebraba en el pueblo de Israel. Y era la última de las fiestas, la cosecha final del año, la de los tabernáculos o enramadas. Y esta fiesta debía recordarles a ellos que habían salido sin nada y salieron caminando de Egipto. Ellos debían estar fuera por 7 días. Y durante 7 días debían ofrecer sacrificio por fuego. Y al 8º harían la fiesta, harían ofrenda, pero no realizarían ningún trabajo. A los 15 días de haber recogido los últimos frutos, fiesta, e irían a reposar el primer día hasta el 8º día. Pero durante estos días, ellos van a celebrar cada día por los frutos que el Señor les ha dado. Ellos van a habitar, mientras esté esa festividad, en tiendas o tabernáculos, para recordarles que fueron sacados de Egipto por Yahweh Elohim. Y al estar en tiendas o tabernáculos, al recordarles su salida de Egipto, debían hacerlo pensando en aquella columna o gloriosa columna de fuego y nube, que de hecho era la presencia de Dios cuidándolos durante el día y la noche. Los guiaba en medio de la oscuridad y frío de la noche, y haciendo que el sol no los dejara exhaustos durante el día. Más, cuando vemos la columna de nube y fuego, era la misma presencia de Dios en medio de ellos. Nos lleva a que esto es un tipo, una figura de Cristo Jesús. O mejor dicho, Dios mismo con ellos. Si usted se pone a pensar respecto a esto, Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Lo manda a construir el arca del pacto. Y allí se van a depositar los 10 mandamientos. Y en este mismo arca se va a manifestar la presencia de Dios, a Shekinah. El tabernáculo va a estar en medio del pueblo. Y ellos van a rodear la tienda o el tabernáculo con sus propias tiendas. Con el pasar del tiempo, el rey David quiso que la presencia de Dios no estuviera en tiendas, por lo que él tiene el deseo de construir un templo, una casa.
No obstante, el Señor no se lo permite y le dice: será tu hijo Salomón el que construirá el templo, y la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, habitará de manera permanente, pero permanente contrastado con el tabernáculo, en medio del pueblo. Si usted puede recordar un poco el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22, y busca el 19, y dice: destruid este templo y lo levantaré en 3 días. El mismo Juan nos dice que él estaba hablando de su cuerpo, versículo 21. ¿Cómo es que su cuerpo es el templo? Tanto el tabernáculo de Moisés y como el templo de Salomón eran la presencia visible de la Shekinah, la gloria de Dios. Cristo Jesús, su cuerpo es aquel templo y puro y santo que no se corrompió, que no solamente era la presencia visible de la gloria de Dios, Él es Dios. Por eso Juan 1 nos dice: el Logos de Dios, el creador de todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad, vino a esa tierra y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Sabe qué término griego se usa para decir habitó? No es vivir o morar, sino es el término ekenosen, que significa tabernáculo. Eso quiere decir que este versículo que Juan dice, el verbo de Dios hizo tabernáculo en medio de nosotros, de su pueblo, para que pudiéramos no solo contemplar la gloria de Dios. Él es Dios, Él se tabernaculizó en esta tierra para darnos a conocer el Padre, dice Juan 1:18. Mi querido hermano, estas palabras son para alabar y glorificar a nuestro santo Dios por sus promesas. Señor prometió que estaría con ellos a pesar de que fueron infieles, de que Él se airó contra ellos. Él no se olvida y es fiel a su pacto eterno. De manera que su amada y santa ciudad nos lleva a que dentro de estas promesas son porque Él enviará a su Hijo para que caminara por esta tierra y nosotros lo conociéramos. Por tal motivo Jerusalén sería restaurada. En consecuencia, sería llamada Ciudad de la Verdad. Y resulta llamativo que no se hable de los muros de la ciudad refiriéndose a la seguridad como tal, sino el hecho de que será el mismo Señor que estará en medio de ellos santificándolos. Así que el tercer subpunto, ciudad de la verdad y monte santo o monte de santidad. Lo primero que vimos fue la restauración de Sión. Después el hecho de que el Señor estaría en medio de ellos. Ahora vemos que el Señor dice: voy a estar con ustedes. Y como lo prometió con el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33, y dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de ellos. Dice: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré por ellos, y yo seré a ellos Dios, y ellos serán mi pueblo. El texto nos dice que dará la ley a las mentes y la escribirá en los corazones, y serán pueblo. El propósito por el cual el Señor promete dar su ley en la mente y el corazón nos habla de lo que mencionaba hace un rato de Deuteronomios. Amarás al Señor con todo tu corazón y toda tu mente. Pondrás la ley por obra. Sin embargo, lo que vemos aquí es un pacto mucho mayor. Como dice Hebreos 8, del 10 al 11, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ellos seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. Ezequiel capítulo 11, 14 al 21, pero versículos 18 y 20 dice
que Él va a quitar los ídolos y todas las abominaciones de Israel y del pueblo. ¿Cómo pues Dios quitará todo eso? ¿Es acaso que Israel o Judá se lo merecían? Pues no. Sino que vemos que el Señor nuevamente permanece fiel a su pacto y por tanto hace la promesa de que no solo restauraría la ciudad, habitaría en medio de ellos y la va a hacer ciudad de la verdad. Esto nos anticipa que el pueblo del Señor sería uno que estaría caracterizado por la verdad y no la falsedad, ni idolatría, ni engaño, ni mentira. Para el hombre sin Cristo, eso es imposible. De manera que se nos dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad, Juan 1:17. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Por tal razón, en Él no hay mentira ni falsedad, como dice Efesios 4 y primera de Juan 1. Así que solamente por medio de la verdad de Cristo, por medio de su palabra, se puede conocer este lugar como la ciudad donde existe la verdad eterna. Monte de santidad. Este verso termina de una manera formidable. Versículo 3. Concluye amarrando las ideas de lo que sería en un futuro la restauración de Sión. En dicha ciudad santa será llamada también Monte Santo, no solo porque el Señor morará en medio de ellos, sino porque Él habitará en medio de ellos. Más aún, los versos posteriores nos dicen que habrá un remanente. Versículos 6 y 7. Y ellos, dice, ese remanente, lo verán. Versículos 4 y 5 de esta porción de Zacarías hace mención de que habrán personas ancianas y niños en medio de Jerusalén. ¿No le parece maravilloso que se cumpla todo lo que el Señor ha dicho en su palabra? Citando nuevamente Éxodo 19, vemos que cuando Israel aceptó el pacto con el Señor, había una promesa de que serían constituidos un reino de sacerdotes y gente santa. Más, vemos que ellos no cumplieron eso. Sin embargo, cuando vemos el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2, versículos 9 al 11, dice: nosotros o vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así como panameños, o somos llamados panameños porque nacimos en Panamá, de la misma manera, ahora somos parte del pueblo de Dios. Porque hemos sido redimidos por la obra de Cristo. Hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Somos parte de la ciudad de la verdad y monte de santidad. Oh, amado hermano, ¿en qué momento el Señor nos ha fallado? Podemos ver a Israel y a Judá, que se les había hecho la promesa que desde hacía tiempo, o desde hace tiempo se le había hecho la promesa. Y se cumplieron en el tiempo determinado por el Señor. Por eso que estuvieron en cautiverio, o esos que estuvieron en cautiverio, pudieron aferrarse que el Señor cumpliría con lo dicho. Así como cumplió con su padre Abraham, Isaac y Jacob. De una manera muy práctica. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, estamos atravesando el tiempo de coronavirus. Como parte de su pueblo debemos aferrarnos a las promesas del Señor, a su fidelidad. Si Él no le falló al pueblo al prometerle regresar a la tierra, podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestra esperanza no está puesta en esta ciudad, sino que debemos recordar que somos miembros de la ciudad celestial. Y por tanto lo que pasemos aquí no se compara con la gloria venidera. Que en este tiempo de coronavirus nos ayude el Señor a confiar más en Él y ver que su palabra es real.
Porque a veces tenemos un conocimiento muy teórico del Señor, pero en medio de las pruebas desfallecemos y dudamos. Dejemos entonces que este tiempo, que es tan difícil, podamos decir como Job, dice, yo sé que mi Redentor vive en medio de las pruebas. Pero cuando él terminó sus pruebas, el capítulo 42 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Concluyo. El profeta Zacarías recibió las palabras del mismo Señor en el cual el pueblo sería restaurado. Ellos tienen esa promesa de parte de Él, pero nos lleva a que esa restauración era necesaria porque su ungido sería o tendría que venir de esta nación. Dentro de esa promesa también se les dice que Él mismo moraría con ellos, en medio de ellos. Y aunque desde la antigüedad Él moraba en medio de ellos, tanto en el tabernáculo y más adelante en el templo, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, habiendo lavado nuestros pecados y haciéndonos parte de la ciudad de verdad, porque solo Cristo es la verdad. Como miembros del Monte Santo, vemos que el pueblo, desde el principio se le había dicho que serían una nación, una nación santa, si obedecían los mandatos del Señor. Pero en Cristo Jesús, quien sí cumplió en su totalidad la ley, nosotros somos una nación santa, linaje escogido. Una breve aplicación. Los versículos 4 y 5 vemos que dice, ancianos y niños estarán en la ciudad caminando y jugando. En medio de esta pandemia, mi querido hermano, que nuestros corazones puedan hallar paz en medio de las promesas de nuestro Dios. De la misma manera en que Él libró a Judá, a Sión, a Jerusalén del cautiverio, la restauró y salió adelante, nosotros podemos confiar en el Señor. Como miembros del pueblo, de su pueblo, mi querido hermano, toda ansiedad que tenga por este encerramiento que estamos viviendo, sufrimiento por causa de la muerte de algún familiar, o aún porque su economía ha sido afectada, debemos actuar diferente que el mundo. Porque usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo podemos descansar totalmente en sus promesas, porque Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y también dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. Sión y Jerusalén fueron restaurados. Ellos no fueron abandonados. Usted y yo tampoco, mi querido hermano. Nuestra esperanza está en la nueva ciudad, donde el Señor mismo enjugará toda lágrima. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, y aunque a pesar en este tiempo estamos recordando y celebrando un año más de aniversario en nuestra iglesia, Padre, no ha sido estos 112 años de nuestra iglesia porque nosotros lo hayamos hecho perfecto o porque hay algo en nosotros que lo merezcamos, sino que es por tu gracia y misericordia, Padre, que tú nos has ayudado a tener esta cantidad de años. Y te pedimos también que tú permitas que podamos mantenernos y seguir fieles, Señor, en tu camino, que tu púlpito, Señor, siga predicando la sana doctrina, no solamente en esta generación, sino en la que sigue. Padre, ayúdanos en este tiempo y a pesar de todo lo que oímos, Señor, a nuestro alrededor, conforta nuestros corazones. Señor, que las palabras del profeta Zacarías, Señor, esta restauración, esta promesa de que tú estarías en medio del pueblo, Señor, fue tanto para ellos y de la misma manera, Padre, tú estás no en medio del pueblo, sino en nuestros corazones. Te agradecemos por todo, Señor, confórtanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la exposición de su santa palabra.
Adoremos el santo nombre de Dios entonando la doxología. La bendición pastoral la extraemos de la carta de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su santa iglesia. Estamos despedidos.